Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés Velasco, estudiante de Análisis y Desarrollo de Software Virtual del SENA, ficha 2627049. A continuación voy a presentar la actividad de aprendizaje número 4, Ciencia de las Cosas, video expositivo sobre experimento de aplicación. Bueno, ya entrando en materia, aquí vamos a abordar tres temas específicos que son la termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas. Bueno, el primer tema que abordamos es la termodinámica. Este término hace referencia a la temperatura y al movimiento. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En termodinámica existen cuatro principios. El principio cero establece que cuando dos cuerpos interactúan a la misma temperatura, comparten algunas propiedades. Si interactúa un tercer cuerpo, la propiedad que van a compartir con la que van a interactuar es la temperatura. El principio 1 establece que si dos cuerpos se ponen o interactúan, y uno de los dos cuerpos es más frío o está más frío que el otro, lo que va a pasar es que ambos van a llegar a un equilibrio de temperatura igual. El segundo principio nos dice que siempre la transferencia de temperatura va a ser del cuerpo más, que tenga más calor al más frío. Y el principio número 3 indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de la temperatura. Para un sólido dice que perfectamente cristalino, la temperatura de 0 grados Kelvin es igual a 0. Existen también 6 variables en cuanto a la termodinámica. Una de ellas dice, o la primera dice que cualquier cuerpo que esté por encima de los 0 grados Kelvin emite calor. Las variables termodinámicas tienen relación con el estado interno de un sistema. También son llamadas coordenadas. Entre ellas encontramos la masa, el volumen, la temperatura, la presión y una constante de proporcionalidad. También vemos las escalas termométricas. La temperatura es una magnitud escalar, física escalar, que indica la agitación de las moléculas de un cuerpo. Dice que entre más movimiento haya, mayor será su temperatura. Las escalas termométricas son usadas para medir temperaturas de los cuerpos y existen diversas escalas, pues según la necesidad para medir su temperatura. Pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Nuestro segundo punto es el electromagnetismo. Dice que es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o de repulsión entre ellos. El caso más, digamos, común, o lo que uno más ve en este tema son los imanes. Este magnetismo, el electromagnetismo es un campo magnético creado por la corriente eléctrica. El electromagnetismo describe fenómenos físicos en el cual intervienen cargas eléctricas, por ejemplo, en la cotidianidad, en las líneas de media y baja tensión, los transformadores eléctricos, los electrodomésticos, los ordenadores, radios, televisores, en los teléfonos, en muchas aplicaciones o elementos que utilizamos en nuestra vida diaria. Nuestro tercer tema es oscilaciones y ondas. Una oscilación es una perturbación en el tiempo de un medio sistema o un movimiento repetido en torno a una posición central o a una posición de equilibrio. Y una onda es la propagación de la perturbación de alguna propiedad en el espacio. Por ejemplo, la presión, la densidad de un campo eléctrico, de un campo magnético. Esto implica que transporta energía, pero no materia. Bueno, en cuanto a este tema de ondas y oscilaciones, yo quise profundizar, quise aplicar mi experimento enfocado hacia el tema del sonido y la música. Entonces, en lo que estuve investigando, pues, o leyendo, ahí habla de, pues, cómo uno puede distinguir voces, cómo pueden haber instrumentos que suenen diferente, pero con las mismas notas musicales, o con sonidos graves y sonidos agudos. En este tema me encontré con que las ondas, que tienen unas cualidades y establecen unos conceptos para el tema del sonido y para el tema del audio, perdón, y de la música. Y ellos hablan de amplitud y de frecuencia, que son cualidades del sonido. Y también, pues, ellos son los que dan la intensidad y el tono o la altura musical. En cuanto a la música, por ejemplo, dice que la amplitud es la mayor o menor separación de la posición central. La amplitud es la que determina la intensidad de un sonido. Un sonido fuerte produce o intenso produce una gran amplitud, y un sonido suave produce una onda más pequeña de amplitud, pero necesita, es decir, transporta más energía y también requiere más energía para producirlo. Me quise ayudar de mi hijo, que es músico ya hace varios años, por eso él me va a ayudar con el experimento. Él toca varios instrumentos, hoy me quiso colaborar con el tema del violín. Entonces él va a interpretar, pues, un corto tiempo de una canción, pues, es la de los Piratas del Caribe. Lo va a hacer en dos tonos, uno grave
y uno agudo. Entonces, lo que vamos a percibir es que de pronto la tonalidad de la canción es la misma, pero pues de acuerdo a lo que ellos manejan como músicos en los tonos agudos, si eso lo viéramos en un osciloscopio, perdón, en los tonos graves hay pocas vibraciones por segundo y en los tonos agudos hay muchas más vibraciones por segundo y pues requiere un poco más de esfuerzo por parte del músico. Entonces vamos a iniciar con el tono grave. Ahora va a interpretarlo en tono agudo, donde van a haber muchas más vibraciones y las proyectamos en un osciloscopio. Como conclusión, voy a nombrar 10 avances tecnológicos aplicados a los temas que hemos visto en la exposición, desde unos muy básicos, como por ejemplo un bombillo eléctrico en el tema de la termodinámica, o los paneles solares. También tenemos en el tema de electromagnetismo, los motores, para el tema médico, las resonancias magnéticas, el osciloscopio, que lo nombré en el experimento que hice con las ondas y la música, las tarjetas magnéticas, que son muy utilizadas hoy en día, y en el tema de las ondas y las oscilaciones, en la televisión, por ejemplo, los teléfonos celulares, lo que nos compete a nosotros y que nos ayuda para que nosotros en nuestro campo podamos aprender, que es algo muy básico, que es el computador, y también la internet, que son elementos básicos para nuestra formación. Muchas gracias por su atención.